Vamos a meditar un momento en la palabra, hermanos, y vamos a leer en el Salmo 50. Salmo 50. Ahorita la hermana Juanita va a salir con los niños, pero vamos a leer, antes de que salgan, el Salmo 50, el versículo 15. Salmo 50, verso 15. Salmo 50, verso 15. Vamos a leerlo juntos, hermanos. Salmo 50, verso 15. Juntos leamos. Dice: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Lo volvemos a leer, hermanos. Dice: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Alguien trae otra versión? Una versión que no diga igual. A ver, Ruth, ¿qué dice? Llámame cuando estés angustiado, yo te libraré y tú me adorarás. Hay otra versión de la Biblia que dice, hermanos: llámame cuando tengas problemas y yo te voy a librar y me honrarás. Llámame cuando tengas problemas. Miren lo que Dios dice. Y hay otro verso, hermanos, que aquí Dios dice: llámame cuando tengas problemas y te voy a librar y tú me vas a honrar o adorar. Llámame cuando tengas problemas. Pero miren en el Salmo 86, verso 7. Ahora es el salmista el que dice algo semejante. Salmo 86, verso 7. En el Salmo 50 Dios dice: cuando tengas problemas, llámame, o llámame cuando tengas problemas, yo te voy a librar y tú me vas a honrar. En el Salmo 86, el salmista dice: en el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. En el Salmo 50 Dios dice: cuando tú estés en angustias, llámame. En el Salmo 86 el salmista dice: en el día de mi angustia yo te voy a llamar. Fíjense cómo es el mismo pensamiento. Y hermanos, en nuestro diario vivir nos enfrentamos a muchas pruebas. Embarazos frustrados es una prueba. La pérdida de un hijo es una prueba. Un matrimonio destruido es una prueba. Hijos que no quieren nada con el evangelio es una prueba. Pérdida de un trabajo es una prueba. Y a veces, hermanos, esas cosas solo las conoce quien las ha pasado. De repente miramos al hermano aquí en el templo y no sabemos qué es lo que viene cargando. No sabemos. Quizás el hermano se quería quedar mejor en la casa. Y como alguien dijo, le dice al hermano Dobson, le dijo, no, era otro hermano, le dice: señor, yo no sé de qué iglesia es usted, pero lo escuché en la radio y usted habló de confianza, usted habló de esperar en Dios. Quiero decirle que en este día yo tuve que tomar una decisión de quedarme acostado en la cama o levantarme y darme un balazo. Tuve que tomar una decisión. Y usted habló de confianza, de esperar en Dios. Ahora yo quiero decirle esto.
y empieza a contarle su problema. Y dice, y quiero que me ayude, porque si no me ayuda, recuerde que tengo una pistola. Y dice, yo no sé si algún domingo llegó esa persona al templo con su pistola, y yo no sé si yo le ayudé con lo que le dije. No sé quién era, pero dice, pero sí recuerdo que dijo, yo tuve que tomar una decisión, o me quedo en la cama o me levanto y me doy un balazo, por los problemas que estaba pasando. Un hermano llamado Vernon, o de apellido Vernon, era subcomandante en la policía de Los Ángeles hace algunos años. Tenía 37 años de servicio, y el comandante ya iba a salir, querían que saliera, había personas que estaban insistiendo que saliera, pero cuando saben que Vernon es el subcomandante y que saliendo el comandante Vernon ascendería, los periódicos empezaron a decir notas contra Vernon, que era un cristiano. Tenía 37 años de trabajo en la policía, 37 años con un récord limpio, pero ahora empezaron a decir, sí, va a salir Phillips como comandante, pero miren quién está en la puerta para entrar como comandante, es Vernon. Y empezaron a hablar en contra de Vernon, y era un cristiano. Dice, no le encontraban nada en su récord de policía, no le encontraban nada de qué atacarlo, como para que él no ocupara ese puesto. Pero estuvieron luchando para quitarlo de ese puesto, para que renunciara. Y dice, no encontraron nada más que una grabación de un programa en un radio hacía como 10 años atrás. En ese programa Vernon había dicho unas cosas en relación, le acusaron de que decía, el homosexualismo es pecado. De eso le acusaron. Le acusaron de que decía, la mujer tiene que sujetarse al esposo, o tiene que sujetarse a los hombres. Y la otra cosa de que le acusaban es que él decía que había que quebrantar al niño hasta doblegarlo, que fuera obediente. Y eso lo usaron en contra de él, diciendo en los periódicos qué clase de hombre es este, cómo puede llegar a ocupar ese puesto de el primero en la policía de Los Ángeles. Dice, me atacaron tanto, 37 años ya, hermanos, ya casi para jubilarse, y dice, tuve que renunciar. Y dice, cuando yo quise aclarar, sí, yo dije que era pecado ser homosexual, sí, yo dije, pero yo no dije que las mujeres tienen que sujetarse a los hombres. Yo dije que la Biblia dice que la mujer debe sujetarse a su esposo, no a los hombres, porque una cosa es el esposo y otra cosa son los hombres. Y yo hablé también de la sujeción de ambos, esposo y esposa. Pero cuando dicen que yo dije que había que quebrantar al niño hasta hacerlo obediente, dice, yo no dije eso. O sea, editaron lo que él había hablado de manera que lo hacían culpable, y tuvo que renunciar. Y dice, cuando yo les expliqué a mis amigos de que yo no había dicho como decían allí, de lo que me acusaban, dice, hubo alguien que me dijo, Vernon, todos nos equivocamos, y a ti te lo grabaron. O sea, ni mis amigos me creían, dice. Y yo le decía a Dios, Dios, ¿por qué permites esto? ¿Por qué esto? Y renunció. Y dice, y quise entrar como policía a otro departamento, a un departamento en otras ciudades, y no me aceptaban, porque yo tenía un mal récord. Y no había sido cierto. Y yo le decía a Dios, ¿por qué permites esto? Esto es hablando de reputación. Pero estaba leyendo, hermanos, no sé cuántos de ustedes han leído este libro del hermano Dobson, cuando Dios hace
Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Muy buen libro. No lo presto. Oh. Pero estaba leyendo de cómo un hermano cuenta, un pastor, cristiano por supuesto, dice, cuando mi hija tenía 15 años de edad, ella tuvo problemas con una rodilla. Después de 1 año y medio de estarle haciendo estudios, descubrieron que tenía un tumor. Y dice, le hicieron muchos estudios, y una noche el médico que la estaba tratando, después de 1 año y medio, vino y me dijo, tenemos que amputar la pierna de su hija, Becky. Ahora tenía 16 años y medio. Y dice, yo le dije, no, vamos a orar. Yo creo que Dios puede sanarla. Y estuvieron orando muchos. En mi iglesia, dice, había vigilias de oración. Las 24 horas se estaba orando y orando. Hasta que ya no se podía detener más y el médico dijo, tenemos que amputar. Y dice, y cuando ya se había llegado el día, yo le dije al médico, hey, asegúrate de que es necesario amputar su pierna. Asegúrate. Pasaron las horas, mi esposa y mi otra hija y yo estábamos ahí en la sala de espera. Pasó el tiempo, lo que quería decir que estaba sucediendo algo muy fuerte. Cuando sale el médico, me dijo, tuvimos que amputarle la pierna a tu hija. Y dice, en ese momento yo me levanté y empecé a golpear las paredes del hospital. ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? ¿Por qué no contestaste mi oración? Ahora, ¿qué va a pasar? Dice, ahora, el problema no era que le habían amputado la pierna a mi hija. Ahora, mi problema era mi confianza en Dios. ¿Dónde iba a quedar mi confianza en Dios? ¿Dónde estaba Dios? El que prometía ayudarme. ¿Dónde estaba? Hermanos, en algún momento de nuestra vida vamos a pasar por situaciones bien difíciles. En algún momento de nuestra vida vamos a tener experiencias que no son agradables, que nos van a quebrantar, que nos van a confundir. Y muchos creemos en la soberanía de Dios, hermanos. Y a veces el creer en la soberanía de Dios es nuestro problema. Creemos que Dios todo lo puede. Y a veces el creer que Dios todo lo puede es nuestro problema. Porque no entendemos cómo, si Dios puede todo, ¿por qué no me contestó esta petición? A veces ese es nuestro problema. Y decimos que Dios es soberano, o sea, tiene el control de todo, y a veces ese es nuestro problema. Si Él tiene el control, ¿por qué me permite pasar por esto? No lo entendemos. Y hermanos, quiero decirles esto: no sean fáciles para decirle al que está pasando por problemas, no te preocupes, Dios tiene todo en sus manos. No, hermanos. Dice un hermano, yo pasé por una situación tan difícil en mi vida. Dice que llegó, y él dice, yo no soy carismático, dice, pero vino alguien de una iglesia carismática. Y dice, se sentó a mi lado, puso su brazo sobre mi hombro, y lo único que hizo fue estar allí y escucharme. Mi desilusión, mi dolor, me estuvo escuchando. Él no me dijo, mira, todas las cosas ayudan a bien. No. Y tampoco me dijo, hey, cállate, eso no es correcto, esa manera de hablar no está bien. No, no me dijo eso. Aguantó todo lo que yo dije. Y dice,
Y después de que yo hablé lo que yo sentía, cuando ya no podía decir más, lo único que me dijo: hermano, vamos a orar. Y oró por mí. No me dijo otra cosa. Hermanos, hay veces que no hay que decir nada. No hay nada que decir. Porque nos es tan fácil decirle: Dios está contigo, no te preocupes. Hey. No. ¿Se acuerdan cuando Job está pasando por una situación tan difícil que dice la Biblia, llegan sus amigos y se quedaron callados? No recuerdo por cuánto tiempo, pero se quedaron callados. Pero allí estaban. A veces, hermanos, lo más sabio cuando alguien tiene problemas y que estamos con él es llegar y callarnos. No más que sepa que ahí estamos, que lo acompañamos. Todos vamos a pasar por problemas. Pero miren lo que dice aquí, hermanos. Cuando tengas problemas, invócame, búscame, y yo te voy a ayudar y tú me vas a honrar. Dios dice: invócame en el día de la angustia y te voy a librar y tú me vas a honrar. Invócame. ¿Qué tenemos que hacer en el día de la angustia, hermanos? Buscar a Dios. Dejar a un lado nuestra autosuficiencia y reconocer que necesitamos a Dios. Eso es lo que necesitamos hacer. Hermana Juanita, ¿puedes salir con los niños, por favor? Vamos a leer en nuestra Biblia otra vez, hermanos. Vamos a repetir ahí el Salmo 50:15. Salmo 50:15. Salmo 50:15. Esto es el consejo de Dios para nosotros, hermanos. Es el consejo de Dios para cuando estemos pasando por problemas. Salmo 50:15. Leamos juntos. Dice, hermanos: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Yo creo, hermanos, que todos hemos pasado por momentos difíciles que nos han hecho pensar: ¿por qué a mí? Yo creo que hemos pasado por situaciones nada agradables que nos han hecho pensar en: ¿por qué a mí? ¿Por qué tiene que sucederme esto? Todos hemos pasado por ahí. Y quizás en este momento alguien de ustedes esté pasando por eso y se está preguntando: ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? O como dijo el hermano, quizás se pregunte: ¿dónde está Dios? Que dice que me va a ayudar. ¿Dónde está Dios? Hermanos, todos pasamos por momentos difíciles, pero Dios nos aconseja: cuando tengas problemas, pídeme, búscame y yo te voy a librar. Esa es la verdad de la palabra de Dios. Miren, hermanos, algunos vivimos de tal manera que tenemos un problema y estamos saliendo de él cuando ya viene otro detrás. Algunos pareciera que tenemos imán para los problemas. Y algunos hasta dicen: cuando no me llueve, me llovizna. Uno tras otro, uno tras otro. Problemas y problemas. Todos pasamos por problemas. La Biblia, hablando del hombre, dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. O sea, lleno de cosas nada agradables. Hastiado
de sinsabores. Así es la vida, hermanos. Así es el vivir del hombre. Hay problemas, pero lo bonito, lo hermoso, hermanos, de los problemas no son los problemas precisamente, sino lo que nos dice Dios. Yo te voy a librar, yo te voy a librar. ¿Se acuerdan cuando Pablo está en la cárcel, hermanos? Está en la cárcel, él escribe la carta a los filipenses y es cuando él dice, yo voy a ser libre, Dios me va a librar. Pero es cuando dice, o vivo o muerto, pero Dios me va a librar. ¿Saben qué? Dios nos va a librar. Aquí dice, búscame cuando tengas problemas y yo te voy a librar. ¿Cómo? Un día, hermanos, un día, en el tiempo de Dios, los problemas que tenemos se van a acabar. ¿Se acuerdan que dice la Biblia que un día estando con el Señor no va a haber llanto, no va a haber tristeza, no va a haber dolor, no va a haber muerte, no va a haber lágrimas? Porque dice que Dios enjugará las lágrimas de ellos. Se van a acabar los sufrimientos un día. Pero Dios dice, cuando tengas problemas, háblame, búscame. Problemas siempre va a haber, por lo menos mientras estemos en este mundo, pero va a llegar un día donde Dios nos va a ayudar a salir de ellos o a soportarlos, o cuando partamos de este mundo se acaban. Ahora quiero que vean, hermanos, el verso 14. Algo que tenemos que hacer antes de pedirle a Dios que nos ayude en el problema, antes que le pidamos a Dios que nos libre del problema. Dice el versículo 14 que seamos agradecidos y luego que cumplamos a Dios lo que le prometemos. Dice el verso 14, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. O sea, antes de que tengamos los problemas y busquemos a Dios, tú agradécele a Dios, es lo que se refiere a la alabanza, y cúmplele a Dios lo que le has prometido. Antes de invocarlo, antes de pedir su ayuda, agradece a Dios y cúmplele a Dios lo que prometes. Miren, hermanos, ¿cuándo debemos de buscar a Dios? El verso 15 dice, invócame en el día de la angustia. Cuando dice angustia, hermanos, se refiere cuando estamos afligidos, cuando estamos acongojados, cuando solo encontramos sinsabores. Alguien dijo que cuando alguien está en angustia, no hay nada que le plazca. Todo le sabe mal. Todo. Cuando alguien está en angustia. Invócame en el día de la angustia. Dicen que cuando una persona está en angustia, hermanos, sufre alteraciones en el organismo, su ritmo cardíaco se acelera, hay temblores, hay sudoración excesiva. Y alguien dijo que cuando alguien está angustiado, le falta aire. Y es que la palabra angustiado tiene que ver con el estrecharse, como que algo se cierra. Así se miran las cosas, como que no hay salida, se ha cerrado todo. Pero la persona que está angustiada también se siente que no puede ni respirar. Y saben, hermanos, en la Biblia encontramos que puede haber angustia cuando se está en el parto. La Biblia habla de angustia de parto. La Biblia habla que se puede estar angustiado por problemas familiares. Hay pasajes que nos hablan de ello, que se angustió porque la presionaba a alguien de la familia.
Hay angustia cuando el jefe lo está presionando. Hay angustia por cuestiones políticas a veces. Hay angustia porque hay miedo a morirse. Hay angustia por las malas noticias. Da miedo a morirse. Yo he hablado mucho ahora de la salida que tuvimos a Mazatlán. Yo les decía, en el carro venían los niños gritando, riéndose, llorando, y yo, seriecito, orando. Señor, que no se quede el carro, que no se quede el carro. Que mira que nada, que mira ni que nada. Cuando hay algo que te está preocupando, no miras nada. ¿A qué bonito? No, qué bonito, qué bonito. Hay angustia, hermanos. Pero otra vez, ¿qué dice Dios? En el día de la angustia, invócame. Cuando tengas problemas, dice una versión, búscame, pídeme. Cuando tengas problemas, hermanos, nosotros debemos de buscar a Dios cuando haya urgencia. Aquí lo está diciendo Dios. Y de repente alguien puede decir, yo muchas veces lo he dicho, sí, ahora sí, ¿verdad? Y cuando todo te iba bien, ¿qué? Ni te acordabas de Dios. Pero Dios como que da chance, ¿no? Cuando tengas problemas, búscame. Muchas veces lo he dicho, qué bueno que yo no soy Dios. Porque yo si dijera, ahora tienes problemas, ¿verdad? Ahora sí me buscas. No, Dios dice, cuando tengas problemas, búscame. Dios no nos va a decir, no, vete para allá. A ver cómo te las arreglas. No. Dios está diciendo, cuando tengas problemas, búscame. Búscame. En el día de la angustia, invócame. Así dice la Biblia. En 2 de Samuel, capítulo 22, el versículo 7. Miren lo que leemos. ¿Cómo salir de la angustia? ¿Qué hacer cuando estemos angustiados? Bueno, ya leímos en el Salmo 50 qué hacer. Pero en 2 de Samuel, capítulo 22, el versículo 7 dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. En mi angustia invoqué a Jehová. 2 de Samuel, capítulo 4, versículo 9. Dice, y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón, beerotita, y les dijo, vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia. Ha redimido mi alma de toda angustia. Y en el Salmo 4, versículo 1, Salmo 4, verso 1, decía el salmista, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, ten misericordia de mí y oye mi oración. Cuando estaba en angustia. Dice el Salmo 50, cuando estés angustiado, cuando tengas problemas, en el día de la angustia, invócame y yo te libraré. Dios promete, hermanos, vean esto. Nos dice la ocasión en que debemos de invocarle y nos dice una promesa. Te voy a librar. Yo te libraré. Invócame en el día de la angustia y te libraré. Es la promesa de Dios. Hermanos, ¿cuántos hemos recibido promesas? ¿Y cuántas nos han cumplido? Mayormente de los políticos. ¿Cuántas promesas?
Ahí escuché a alguien, todavía no puedo decir que yo quiero ser el candidato, pero apóyenme. Y ya sabes, yo llego a ocupar el puesto, yo los apoyo. Ajá. Como alguien ya dijo, si usted prometió, sí, pero a veces se me olvidan las cosas. Órale. Bueno. Promesas. Antes decían que cuando alguien prometía algo, no necesitaba firmar nada. Su palabra valía. Ahora ni la firma vale. Prometen y nada. Y si no firmó nada, nomás dijo, y luego le dice uno, y tú dijiste, no, estaba soñando. ¿Te imaginaste que yo dije? Dios aquí promete: cuando tengas problemas, búscame. En el día de la angustia, invócame y yo te voy a librar. Esa es la promesa de Dios. Dios sabe, hermanos, que somos muy buenos para meternos en problemas, nosotros u otros nos meten en problemas, o la vida nos trae problemas. Pero Él promete que nos va a rescatar. Yo te libraré. Luego llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré. Y tú me darás gloria. Hay muchas promesas, hermanos, pero la promesa más grande y la fidedigna es la de Dios. Llámame cuando tengas problemas. Llámame. El salmista, hermanos, decía: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El rey David había experimentado la presencia y la ayuda de Dios. Joven fui y he envejecido. Si creemos en algún momento que Dios es indiferente a lo que nos pasa, no, hermanos. David experimentó eso. Yo ya soy viejo, dice, y no he visto justo desamparado. Es la promesa de Dios, hermanos. Búscame cuando tengas problemas, yo te voy a redimir, yo te voy a librar. Y luego dice: invócame en el día de la angustia. Invócame en el día de la angustia. Y yo le puse aquí, hermanos, que es un consejo condescendiente. Y estaba viendo en el diccionario qué significa la palabra condescendiente. Y lo que quiere decir es el deseo de complacer. Eso quiere decir condescendiente, deseo de complacer. Cuando Dios nos dice: invócame, está dando un consejo porque nos quiere complacer, porque quiere que estemos contentos. Por eso dice: cuando tengas problemas, invócame. Es un consejo condescendiente. Nos está diciendo, nos está aconsejando qué hacer para que estemos bien, para que nos sintamos bien. Invócame. Y fíjense a quién hay que invocar, hermanos. Dice: invócame, o sea, hay que pedirle a Dios. Estaba escuchando a un hermano relacionado con esto de pedirle a Dios, un hermano peleonero, ¿no? Pero él dice esta verdad. Fíjense que la Biblia nos aconseja pedirle a Dios, y luego dice: no a María. Dije peleonero porque podía decir las cosas de otra manera, ¿no? Pero sí, miren a quién dice Dios que le pidamos. Dice: invócame, pídeme a mí y te voy a librar. Es un consejo, hermanos, que Dios nos da. Invócame. Dios promete escucharnos, Dios promete rescatarnos, y luego dice: ¿qué vamos a hacer cuando Él nos ayude? Estaba leyendo o viendo un mensaje por ahí. Una señora llamada Karina Fulk, una mujer en California,
Dice que ella escuchó las sirenas de ambulancias y patrullas. Y dice, ella pensó un accidente, era en la noche, un accidente. Y se puso a orar por el que habría sufrido el accidente. Se mete a su casa, se acostó, cuando al ratito suena el teléfono. Era alguien de la familia que le estaba diciendo que su hermano había tenido un accidente. Era el del accidente por el que ella había orado sin saber quién era. Era su hermano. Dicen que ella va al hospital. Su hermano estaba muy mal. Los médicos decían que posiblemente si vivía no iba a vivir bien, no sería buena vida la que tendría, pero ellos estaban orando por su hermano. Su hermano estaba en la universidad cuando tuvo el accidente, estudiando en la universidad. Su hermano se graduó contra los pronósticos de los médicos. Y sí pudo caminar, porque él pudo subir hasta donde le entregaron su título. Hermanos, Dios dice en el día de la angustia: invócame y yo te voy a librar y tú me vas a honrar. ¿Saben qué tenemos que hacer, hermanos? Dios nos ayuda. El hecho de que estemos aquí ya es una muestra de esa ayuda de Dios, de esa provisión de Dios para lo que necesitamos. El hecho de estar aquí. Lo que tenemos que hacer siempre, hermanos, es decirle a Dios: Dios, gracias, porque por ti puedo vivir, porque por ti tengo esto. Gracias. Eso es lo que dice Dios: invócame, yo te voy a librar y tú me vas a honrar. Así debería de ser. Darle la honra a nuestro Dios. ¿Tienes problemas? ¿Hay alguna necesidad? Dios dice: cuando tengas problemas, búscame, yo te voy a librar de ellos y tú me vas a honrar. Ese es el consejo de Dios, que le busquemos. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos